Hablemos de las pensiones. En el Congreso esperan que la última semana de agosto el gobierno ingrese definitivamente su reforma previsional. En algunas bancadas sienten que falta trabajo prelegislativo para lograr un acuerdo transversal acerca de este nuevo modelo. Básicamente el aumento de las cotizaciones y también el objetivo, para dónde van a ir finalmente también esos aumentos que están planificados en esta reforma. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Sí, la última semana de agosto, la fecha indicada que haga ingreso de la reforma previsional al Congreso Nacional, ingresando, por cierto, por la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de cerca de 80 instancias entre mesas técnicas y de diálogo en el trabajo previo de la iniciativa. Actualmente las Express, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo continúan trabajando en la reforma que, según las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, tendrán espacio para la administración privada de fondos de pensiones, además el 6% de cotización nueva a cargo del empleador. En esta fórmula tripartita que tendrá el sistema de la reforma previsional tendrá un componente mixto entre solidario e individual. Incluso el ex presidente del Banco Central dijo que el mercado de capitales debe seguir de alguna manera nutriéndose de los fondos de pensiones, lo que fue valorado por la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien dijo la semana pasada que era una señal de compromiso con ese mercado. El Gabinete Económico ha dicho que se van a combinar modelos de financiamiento entre aportes solidarios del Estado, del empleador y la cotización individual de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Todas estas capas también cuentan como base los beneficiarios, de la Pensión Garantizada Universal, conocida como PGU. Un persistente llamado de alerta, en todo caso, llega desde el Congreso y ha sido la falta de diálogo en la Cámara de Diputadas y Diputados. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, respaldó el trabajo técnico, pero recordó que son los parlamentarios los que votan. A su vez, dijo que los dichos de Marcel son un baño de realidad sobre las pretensiones del gobierno con esta reforma. El gobierno tiene que hacer trabajo prelegislativo, las mesas técnicas están muy bien, pero finalmente somos los parlamentarios los que votamos en el Congreso. El ministro de Hacienda ha reconocido que una parte importante de la nueva cotización previsional tiene que ir a este fondo de capitalización individual, es parte de un baño de realidad. No tienen los votos para poder hacer que este fondo solidario cuente con este 6% extra de cotización individual. El Ejecutivo también ha planteado que el pago final de las pensiones también estará equilibrado entre el principio solidario y el de capitalización individual, y es aquí donde entra la permanencia en el modelo de las AFP. Para el presidente de la Comisión del Trabajo, el demócrata cristiano Alberto Undurraga, la sobrevivencia de las aseguradoras en la versión actual no será lo que arme o quiebre el acuerdo político para esta reforma. En vez, se plantea que en principio de solidaridad con énfasis en las mujeres, el funcionamiento tripartito y la libre elección en el componente individual darán forma al trámite en la Cámara. Undurraga precisa que desde La Moneda no ha escuchado de la sobrevivencia de las AFP. No he escuchado ni al ministro Marcel ni a ninguno de los ministros ni ministras del gobierno que las AFP vayan a tener un rol en el sistema de pensiones que van a proponer. Lo que sí he escuchado del ministro Marcel es que van a haber gestores de inversiones para los ahorros, tanto de los individuales como de los colectivos. ¿Cuál es nuestro punto ahí? Que haya libertad de elección en los fondos individuales, vital en el acuerdo que vayamos a construir. Desde el oficialismo esperan que dos requisitos se cumplan ante todo. El primero, que sin importar los tiempos de tramitación ni cuando ingrese la reforma, se cumpla con las expectativas figuradas en el programa de gobierno, terminando con un modelo que a juicio total de las coaliciones se preocupa más de sus utilidades que de la calidad de las pensiones de los chilenos. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, insistió en que el modelo de administración, aunque pueda tener mixtura, no contará con las aseguradoras de fondos de pensiones. Lo más importante que fijarse plazos fatales es que el contenido se atenga a las expectativas de contar con un sistema previsional de ahorro colectivo, solidario. Nuestro programa de gobierno claramente establece el fin de las AFPs que tanto daño han hecho los chilenos y chilenas. Entonces, más allá de que exista un periodo de transición, realmente yo no veo ningún papel a futuro de las AFPs. La segunda condicionante es el trabajo político para dar viabilidad técnica, pero también legislativa a este proyecto. Hace varios días y semanas que ha existido una inquietud en algunos sectores del oficialismo por la capacidad del Ejecutivo de llevar adelante lo que se propone en el Congreso Nacional. Además de asegurar que sí hay lugar para la participación privada, si esta cumple con ciertos requisitos, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dice que es una condición el respaldo transversal a la propuesta.
Es importante ir dialogando con los técnicos, con los distintos sectores políticos. Necesitamos que cuente con los respaldos suficientes para avanzar como condición. Un modelo de pensiones que ponga la jubilación digna en el centro. Y para eso sí puede haber participación privada. Esto se hace en todas partes del mundo. Sean privadas o públicas, todas las instituciones que participen del nuevo modelo deben procurar la mayor eficiencia, una administración sin fines de lucro. Bien, hay que decir que aquí se reiteran las críticas a la persona del ministro de las Express, Giorgio Jackson, y las acusaciones de la oposición de su falta de disposición al diálogo, en particular con sectores que opinan distinto a él y que podrían necesitar cuando lleguen a sala. El diputado UDI, Henry Leal, también integrante de la Comisión del Trabajo, como todos los parlamentarios que hemos escuchado, dijo que el secretario de Estado simplemente no habla con ellos. No ha existido un diálogo político del ministro Jackson con nuestra bancada. No hay acercamiento porque el ministro Jackson no dialoga. Este proyecto, que es tan importante, requiere que estemos en un mínimo de acuerdo. Se mantenga al menos un porcentaje importante de las cotizaciones en cuentas de capitalización individual. Pueden ser la AFP, pueden ser compañías de seguro. Lo importante es que se mantenga un sistema mixto. Así las cosas, quedan 4 semanas para el ingreso de la reforma y el Ejecutivo pretende que esta vez comience con mayor velocidad que como lo ha hecho la reforma tributaria, que debió ingresar el 30 de junio y a la fecha solo ha tenido una sesión oficial de trámite. La forma que tome el sistema de administración será clave y la libertad de disposición de los recursos es una condición fundamental que se proyecta sea respetada en el 10% actual en cuanto, por cierto, a la libertad de elección. En esto, el rumor de un giro moderado del ministro Marcel da piso a que las posiciones no estén en el mismo extremo que estuvieron, al menos cuando el gobierno figuraba en su programa de gobierno y aún estaba en la carrera presidencial. Tomás Cati. Mira, varias cosas con respecto a esto. Hay encuestas que señalan que las personas en general, en una mayoría, quieren que los nuevos recursos, ese 6% adicional, vaya a una cuenta individual, aunque no necesariamente sea administrada por una AFP. Y resulta que el proyecto del gobierno es que vaya a un fondo común. Y ahí está yo creo que el gran escollo que puede haber desde el punto de vista de la opinión pública para el gobierno. Yo no sé... Sí, lo que se espera, Tomás, sí, es que el gobierno tenga que ceder. La idea de que el 6% va completamente al otro componente es difícil de plasmar en la práctica. De hecho, incluso hay quien ha dicho que es una manera de, digamos, dejar el tejo pasado en cuanto a la negociación política que se va a dar. Porque lo más probable que ocurra es que tengan los dos componentes de ese 6%. Va a ser necesario que sea así. Y lo decíamos también, las declaraciones que ha dado o han enviado un mensaje, así se ha recibido en el Congreso Nacional, de que al menos la posición extrema que era considerada de parte de algunos en el Congreso en torno al futuro de esta administración y que el componente individual iba a estar disminuido o incluso desaparecido en algún momento de la reforma, estaría cambiando también. Claro, porque si el 3% va a un fondo común y el otro 3% en realidad es una transferencia para las actuales, establece para mejorar las actuales pensiones, claro. Establece un sistema de reparto. Y en el fondo, si es para mejorar las actuales pensiones, prácticamente un impuesto encubierto, prácticamente, en la práctica. Reparto inmediato. Exactamente. Así se entiende. Eso, todo esto es explosivo. Al trabajo, que lo hemos estado escuchando. Exactamente. Y claro, eso puede ser muy beneficioso para las personas que actualmente están jubiladas y por lo tanto se puede traer votos o apoyo popular, pero está el resto de las personas que cotizan que posiblemente no les vaya a costar, pero para nada eso, que algunos estiman que las pensiones tienen que mejorarse de acuerdo a los tributos generales que se pagan en el país. Yo creo que ahí está la discusión más fuerte. Y lo otro es cómo se van a recoger. Hay una justificación también, porque escuchábamos entrevistas del ministro Marcel, sobre todo en Estados Unidos, aquí también en Chile, respecto al reconocimiento de que demográficamente es necesaria esta transición. Lo ha dicho varias veces la semana pasada el secretario de Estado, en torno a que, es evidente que hay más pensionados, habrá menos fuerza laboral, cada vez más, eso va a seguir acentuándose por lo menos durante la próxima década. Entonces es en ese contexto que esa mixtura es necesaria. La posición no se trata de hacer sinónimo de la capitalización con las AFP, porque eso no es así, pero lo cierto es que esta proyección de la que estamos hablando se tendría que acentuar en este modelo, pensando en que será necesario que menos personas abastezcan el sistema de modelo de pensiones a medida que el país sigue envejeciendo, ¿no? Y queda pendiente cómo se van a administrar los fondos, ese 3%, porque hay un 3% que va a seguir siendo administrado en un fondo común que los va a administrar. ¿Qué va a pasar con las AFPs que van a seguir administrando? ¿En qué condiciones? Yo creo que hay mucho paño por cortar todavía.
Muchos flancos abiertos. En el oficialismo tendrá una división política, hay un sector, en particular el Partido Comunista, que será más inflexible quizás en torno a la eliminación de las aseguradoras. Habrá una gestión pública de ellas, pero se tendrá que modelar exactamente cómo se va a llamar, cuáles van a ser sus responsabilidades, atribuciones. Ojo con el tema de la heredabilidad, también será complicado si es que el Ejecutivo no incluye ese concepto dentro del componente individual de este 6% adicional, es que efectivamente sean heredables estos fondos. Será también parte de una resistencia que habrá, en particular desde la UDI, nos dijeron durante el fin de semana. Gracias. Que tengan buen día. Chao. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Mira, a propósito de lo que decíamos, algunas voces que opinan respecto a estos datos que entregó el ministro Mario Marcel en el diario El Mercurio en la jornada de ayer respecto de los cambios a la reforma previsional. David Bravo, que es director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, de la Católica, por cierto, dice que el deber del gobierno es entregar todos los detalles de la reforma que presentaría en agosto, tanto del entramado institucional como de su transición. Dijo también que debe justificar muy bien por qué se requiere la adición del componente colectivo, de lo que estábamos hablando, esto de por lo menos la mitad ir de inmediato a un fondo colectivo, tanto en su dimensión de reparto como en el formato de capitalización. Él destaca que será necesario justificar muy bien por qué es fundamental crear una nueva institucionalidad para la capitalización y determinar cómo van a ejercer sus derechos de elección las personas que tienen cerca de 170.000 millones de dólares en sus cuentas individuales. Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes, señaló que lo positivo de la fórmula es mantener el actual 10% como está. Ojalá se establezca la libertad de elegir al administrador de los fondos, aunque debe tenerse claro que se trata de ahorro de los trabajadores, con un objetivo de largo plazo que debe buscar una adecuada combinación de riesgo y retorno y ajustarse al perfil etario del cotizante. Añadió que lo negativo es la administración pública centralizada, que me parece no apropiada. Aseguró que el Estado no tiene el desarrollo tecnológico apropiado para entregar plena seguridad y buena calidad del servicio. Pero lo que ella considera más cuestionable es el 6% de cotización adicional, ya que al ser un fondo colectivo genera incentivos a la informalidad porque se percibe como un impuesto al trabajo. Esto es complejo porque la causa principal de las bajas de pensiones actualmente es el déficit de cotizaciones, un sistema que las desincentiva no parece apropiado a su juicio. Bettina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, advirtió que volver, aunque sea en forma parcial, a un sistema de reparto es contrario a lo que se requiere para enfrentar el envejecimiento de la población, contrario a las reformas implementadas en distintos países que se han ido alejando de sistemas de reparto, adoptando sistemas de pensiones basados en cuentas de ahorro personales. En el fondo, lo que acá se está haciendo es colocar un impuesto al trabajo para financiar mayores pensiones actuales en vez de financiarlo con impuestos generales. Ella sostiene que la administración de los ahorros previsionales se encarecería al sumar la gestión de un nuevo fondo colectivo y el de las cuentas de ahorro personales. Eso implica un cargo mayor para los trabajadores y menores recursos para el ahorro en la vejez, asegura. Y sobre el efecto de la reforma en las futuras jubilaciones, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo indicó que el hecho que aumente la tasa de cotización y con ello el ahorro para la vejez se traduce en mayores pensiones, pero dado que habrá un fondo de ahorro colectivo y un componente de reparto, y tomando en consideración el envejecimiento de la población que se proyecta en el país, la sostenibilidad de los aumentos de pensiones que se prometen hoy pudiera no ser sostenible en el tiempo. Salvador Valdés, que es Senior Fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez, él valoró la función de las AFP, especialmente en administración de cuentas y beneficios y gestión de inversiones, recordando que su rol en los pasados retiros, en los pasados retiros del 10%. Él afirmó que la administración pública exhibe un pésimo servicio, dando como ejemplo lo que pasa con el IPS, el Instituto de Previsión Social, que demora más de 9 meses en procesar una pensión. Sobre el 6% de cotización adicional, Valdés sostuvo que no es creíble que el 3% que se destinaría a reparto inmediato vaya disminuyendo en el tiempo. Añadió que aunque lo diga una ley, ese 3% será aumentado con nuevas leyes previas a cada nueva elección presidencial, como enseña la experiencia en Chile. Las pensiones con cargo a rentas generales subieron 50% en diciembre de 2019. Ese mayor gasto fue nuevamente multiplicado al aprobarse la pensión universal en febrero de 2022, sabiendo los políticos que el envejecimiento duplicará esa carga dentro de pocos años.
y será insostenible. A propósito siempre de pensiones, hay un dato respecto de las mujeres. Solo una de cada 10 mujeres ha cotizado el 80% de su vida laboral activa. Unos 14 años se demoraría el sistema de pensiones en recuperar los ahorros que salieron de las cuentas de capitalización tras los 3 retiros de fondos previsionales. Y para reducir ese tiempo a 7 años haría falta más que una cotización adicional de 6% con cargo al empleador. Esto lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco del Chile Day. Hay datos que entrega hoy día el Diario Financiero a propósito de pensiones. Señala que unos 14 años se demoraría el sistema de pensiones en recuperar los ahorros que salieron de las cuentas de capitalización tras los 3 retiros de fondos previsionales. 14 años. Bueno, está esta fórmula que planteaba el ministro Mario Marcel respecto de, para reducirlo a 7 años, cotizar más que el 6% con cargo al empleador que ya se había planteado. La reforma de pensiones incorporaría medidas que ayudarían a reducir la subdeclaración, aumentando los límites de sueldos para contribuir a las pensiones y subir la densidad de cotizaciones, es decir, elevar el tiempo de la vida laboral activa que los trabajadores aportan al sistema, ya que al menos la mitad de ese periodo no lo hacen, ya sea por cesantía, porque salieron del mercado o porque subdeclaran sus ingresos. Datos de la Asociación de FP indican que a diciembre de 2021 solo el 63% de la fuerza de trabajo cotizó para la pensión, mientras que el 37% restante no lo hizo, y parte importante de ellos por estar trabajando por cuenta propia o como independientes. En cuanto a la densidad de cotizaciones, hay un informe del gremio de las AFP que entregó cifras aún más preocupantes. Solo el 13% de las mujeres ha cotizado el 80% de su vida laboral activa, mientras que los hombres al menos el 33% logró tiempos relevantes de ahorro. Los pensionados por vejez entre 2017 y 2021 registraron cotizaciones previsionales por el 61% de los meses que debían cotizar, y en el caso de las mujeres por el 48% de los meses. La situación de las mujeres puede ocultar además el efecto de la afiliación tardía, lo que empeora la situación, afirmó el gremio. La importancia de la densidad de cotizaciones radica en su significativo impacto en los montos de las jubilaciones. Esto se vio agravado con los retiros porque eliminó meses o años de aportes. Y